Muy buenos días a todos, muchas gracias. Yo voy a hablar un poquito, no tanto de lo que es el parque, sino más bien de la gente que vive alrededor del parque. Alrededor del Parque San Rafael, ¿verdad?, viven pequeños, medianos, grandes productores y comunidades indígenas. Nosotros hicimos un estudio para el Banco Mundial que abarcó todo lo que es el corredor del proyecto Paraguay Bio, pero centrándonos en lo que es en el San Rafael, visitamos aproximadamente alrededor de 69 fincas de pequeños productores y 3 comunidades indígenas, distribuidos más o menos de esta manera. Dentro de lo que es la distribución geográfica se puede apreciar en esta zona y en esta zona y aquí, acá en el medio, aquí está el Parque San Rafael, ¿verdad? Estas son las comunidades indígenas que fueron 3, Cerrito, Ipetín y Tapuzado, ¿verdad? Y estas son las comunidades campesinas, o sea, las fincas campesinas. Dentro del análisis que nosotros hicimos, identificamos, digamos, 2 subsistemas dentro de las comunidades indígenas. ¿Qué quiere decir eso? Aglomeramos a través de un análisis estadístico multivariado en 2 grandes grupos a las comunidades indígenas dentro de todo lo que es el territorio del proyecto Paraguay Bio y en 4 subsistemas lo que son las fincas o unidades productivas campesinas. Primera parte vamos a hablar un poquito de lo que es la dimensión social, ¿verdad? Aquí vemos un poco lo que es la gente. Muchas veces cuando hablamos de medio ambiente nos olvidamos un poco que dentro del medio ambiente vive gente, con diferentes problemas, diferentes prioridades, diferentes características. Esta gente, en líneas generales, ¿verdad?, está compuesta, la población campesina, promedio de edad de 31 a 55 años. ¿Qué quiere decir esto? La población campesina está envejeciendo, ¿verdad?, una ligera predominancia masculina y viven más o menos entre 4 a 5 personas, ¿verdad? La mayoría de los ocupantes alrededor del Parque San Rafael son paraguayos, solo hacia la zona de Bají se empiezan a encontrar brasileros. Entre la población indígena predomina entre 5 a 14 años, o sea, hay mucha gente joven, muchos niños, también una ligera predominancia masculina. En cuanto al acceso al recurso, si bien nuestro territorio, la gran mayoría de las fincas campesinas tienen acceso a energía eléctrica, de acuerdo a la ANDE, el promedio está por encima del 90%, el acceso a energía eléctrica es muy inestable, puede haber semanas sin luz porque cayó una columna, cayó un árbol sobre el tendido eléctrico, pero en estadísticas casi todos tienen acceso a energía eléctrica, no en las comunidades indígenas. En las comunidades indígenas el acceso a la energía eléctrica es aún muy bajo. En cuanto al acceso al agua, podemos ver la gran diferencia. 40% de las fincas campesinas hoy en día tienen acceso a sistema de agua potable, principalmente a través de juntas de saneamiento. En cambio, el 70% de la población indígena todavía consume agua a partir de las nacientes. Es la gran importancia de la conservación del recurso hídrico para las comunidades indígenas. ¿De dónde viene? Si bien nosotros hablamos mucho de la energía eléctrica, de la generación de energía eléctrica, el 88% y el 100% en las comunidades indígenas de la energía para la cocción de los alimentos viene directamente de la leña. Si queremos ver, solamente el 5% consume gas y un 7% de electricidad. Como fuente principal, hoy en día en muchas fincas campesinas uno tiene hornallas eléctricas y leña, pero la fuente principal sigue siendo la leña. Hablemos un poquito de lo que es la dimensión económica. Dentro de la dimensión económica es muy importante entender cómo es la mentalidad de la agricultura familiar campesina e indígena. La agricultura familiar campesina e indígena es una agricultura orientada a la producción de alimentos, no es una agricultura orientada a la renta. La importancia está en la producción de alimentos, no en la producción de dinero. Ocupación de la tierra. Las 3 comunidades indígenas cuentan con tierras tituladas a nombre de la comunidad indígena. En cambio, en la población no indígena, el 59% cuenta con documento provisorio. ¿A qué le llamamos documento provisorio? Normalmente pagó algunas o todas las cuotas
de su lote al INDER, pero nunca se realizó el trámite final del traspaso del título de propiedad del Estado paraguayo a la familia campesina. O sea, 60% de la agricultura familiar campesina en esta zona no tiene título de propiedad. Y un 29% ocupa la tierra sin ningún documento que respalde esta ocupación. Son los famosos que le llamamos asentamientos. Y solamente el 12% cuenta con título de propiedad. ¿Cómo se distribuye el uso de suelo dentro de las comunidades indígenas y dentro de la población campesina? Se nota algo muy importante. El 36% en promedio de las unidades campesinas cuenta con bosque. O sea, el 36% de la superficie es bosque promedio. Y en las comunidades indígenas el 42% de las tierras aún tienen bosque. O sea, hay una fuerte relación con el bosque. Esto no quiere decir, hay unidades productivas donde ya no hay bosque y otras que tienen mucho bosque. Esto es un promedio. ¿Verdad? Otro factor importante es la preponderancia de los cultivos temporales. ¿A qué le llamamos cultivos temporales? Al maíz, a la mandioca, al poroto. Y dentro de las fincas campesinas un 17% destina a cultivos permanentes como la yerba mate y el eucalipto. En cambio, en las unidades indígenas solamente el 5% de la superficie se dedica a cultivos permanentes. Dentro de lo que es el análisis económico es importante entender que estamos hablando de sistemas de agricultura familiar. Dentro de los 3 tipos identificados en la zona San Rafael, solamente dentro del tipo 3 se identifica una alta cantidad de familias que venden regularmente productos agropecuarios. Los otros casi está por la mitad vende y las otras unidades campesinas no venden regularmente productos. En cambio, entre las comunidades indígenas, solamente una comunidad indígena, la del Petí, está vinculada a una cadena de producción, está vinculada a una cadena de poroto porque cerca de la comunidad hay una cooperativa a través de la cual vende el poroto que producen en su comunidad. ¿Cómo se compone el ingreso? La mayoría de las personas que hemos consultado viven por debajo de los límites de la pobreza. La pobreza en nuestro país se mide solamente por factores monetarios. ¿Cómo se compone el ingreso? Como pueden ver, el verde y el azul claro es lo que proviene de actividades directamente vinculadas a la finca, o sea, actividades agropecuarias. La mayoría, solamente las del tipo 3, ¿verdad? Casi la mitad de sus ingresos viene de actividades agropecuarias. La gran mayoría de las personas, el ingreso que tienen es de otras actividades externas a la finca. Dentro de los principales rubros que hemos identificado que la gente se dedica a la comercialización y a la venta está la yerba mate, la soja, el maíz y en caso de la comunidad indígena el poroto. La soja es muy importante entender, muchas veces la gente se autodenomina productor de soja, pero en realidad es una manera de alquiler solapado de las tierras, porque no tienen ningún control sobre la producción. No son ellos los que deciden cuándo se va a producir, cómo se va a producir, ni cuándo se va a cosechar, sino es el que le está ayudando o alquilando en realidad. Cuanto a la dimensión ambiental, bueno, dentro de la dimensión ambiental hay muchísimos problemas en la zona de San Rafael. Desde la percepción de la gente yo hablo, ¿verdad? Yo no es una percepción mía, ni simplemente nosotros le preguntamos a la gente cómo ellos perciben, cuáles son los temores, cómo ellos ven el problema ambiental. El primer problema identificado por ellos es la expansión de la soja. Las comunidades campesinas en la zona de Tabaí, por ejemplo, tienen una fuerte lucha contra la expansión de la soja. Las comunidades indígenas tienen muchísimos problemas con la expansión de la soja y el alquiler de las tierras a las comunidades indígenas para el cultivo de soja, que si bien es una actividad ilegal, es una actividad que se realiza. Luego ellos identifican otros problemas, pero que también de alguna manera está vinculado. Dentro de las comunidades indígenas hay mucho miedo a la contaminación del agua. Dentro de las comunidades campesinas muchos problemas con la deriva de agroquímicos. La gente dice ya no podemos plantar, ya no podemos producir, ya no crece nada por problemas de deriva. Y también, por ejemplo, aquí, esto es dentro del Parque San Rafael, en la comunidad La Amistad.
¿verdad? A la nochecita, la tabla de madera, los rollos de madera ya cerrados para salir. Este es el río Tebicuaro. ¿Qué actividades se realizan? Aquí tenemos algo importante. 39%, o sea, 29% de las unidades no campesinas ahora se dedican a la venta de carbón. ¿De dónde proviene la madera para el carbón? Algo sí que es importante, se observa dentro de las comunidades campesinas el tema de protección de los recursos hídricos. La mayoría deja, ¿verdad?, el bosque de galería, o por lo menos parte del bosque alrededor de los arroyos. En cuanto al efecto climático, ¿verdad?, es la sequía la que predomina. En cambio, las comunidades indígenas no identifican. Eso también tiene mucho que ver con el sistema productivo. Y como recomendaciones, ¿verdad?, que surgieron de las propias comunidades campesinas e indígenas, la búsqueda de sistemas productivos más sostenibles, el fortalecimiento de la producción de yerba mate, acompañamiento en la producción apícola, esos son lo que ellos sienten como alternativas. Y la búsqueda de ingresos económicos para que poder disminuir la dependencia de ingresos económicos generados por el carbón, la tala ilegal de madera, el cultivo de marihuana y otros factores que de alguna manera afectan. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Federico. Bueno, muy buenos días. Baisha papendea saye y por antepa, baisha papeñañanduco encuentro importante y tebape. Añe guaranime porque coañope, en este año estoy saludando en guaraní, porque como ustedes saben, en este año estamos recordando, celebrando el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y Paraguay cuenta con 2 lenguas oficiales y una de ellas es el guaraní, además de las 19 lenguas indígenas que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, y por ahí, vehícula, ñajendu camillan de visitante, cuera pelañan de guaraní. Allá, ni la ñañeña teti la guaraní me habe como lengua oficial. Entonces, hoy agradezco a los organizadores de este encuentro por sobre todo. A pesar de que no estoy bien de salud, he decidido venir considerando que es una oportunidad para hacer visible un poco la presencia de las comunidades indígenas en el área del Parque San Rafael o Tecojaguazú, como en guaraní ellos lo llaman, ¿verdad?, como su territorio, como el lugar donde ellos desarrollan su modo de vida, su cultura y su vida. Entonces es por eso que estoy aquí, para compartir con ustedes, y al mismo tiempo estoy muy feliz porque está también Alberto Vázquez, que es un líder indígena y del área, que para nosotros es un aliado muy importante como asociación indígena, que después también nos va a dar un mensaje breve. Entonces, como decía ya el presentador, para que podamos contextualizar un poquitito, ¿verdad? Acá vemos algunas imágenes del pueblo Mbua, que es el pueblo que se encuentra en esa zona del área para Parque San Rafael. Entonces iniciaremos viendo un pequeño video, a ver si yo lo sé manejar para que funcione. Ahí está.
Entonces, algo monte ore logreco posibilidad un vapor hasa. Ore monaka algo que te sagrado ore. Pero blanco cuero punto de tetaika. Pero con het tamba ore mana. Ore mana riqueza pecado. Te coaguazo. Ahora en para que tengo porque hoy na ore punha. Hoy na o maricang ma, hoy na lopekang ma. La so omia pepe mentajito pa. O paite no cosa agi ore gila ka gungo ore ka turo paite ya mo este ejemplo te pepira y pala y o mano bai que indígena con la misma cosa tante la o pano ka gu y ka tu o pai ka tu pepe ya pai entero ve anda la solo indígena la o pata ya eso hoy ningo pepe gente kura pepe y ko hoy un maite genda ko angante Upale ko hoy maitege se por lo menos niñando un guare ko pepe hoy mo ko ore jari kuera ore na mo kuera niñando be se kwa te kwa hoy hoy un lo ore mi tapuire hoy ve peca gungu te pebe hoy siempre ho sala y con afuera afuera de ore ko y médico ore ko y con afuera ore ko y partera afuera y partero pero la misma cosa Muy bien, entonces escuchamos la voz de los propios protagonistas que son los indígenas en el área. Como habían dicho, el área para Parque San Rafael fue declarada ya como área para parque en el año 92. O sea que son como 27 años que todavía seguimos con una indefinición del manejo de la categoría del área. Como ustedes pueden ver en el mapa, los puntos rojos son las comunidades indígenas que se encuentran en el área del parque. Son comunidades mbua y abarcan 2 departamentos, tanto el departamento de Itapúa hacia el sur y un poquito más hacia el norte el departamento de Caazapá. Y también ustedes pueden ver que para los indígenas no solamente es el área marcado para parque, para ellos es un poco más amplio. Por eso es que en total tienen asegurada 15.150 hectáreas dentro de todo lo que es el área. Y en proceso de regularización como 2.000 hectáreas. Del total que representa el área que son como 70.000 hectáreas. Lo que hay que considerar, hoy me tomo el atrevimiento de hablar, aunque acá está Alberto, después va a dar también sus palabras, que los indígenas reclaman la totalidad de ese territorio. Y allí es donde entramos en una complejidad inmensa, porque dentro de todo el área para parque existen comunidades indígenas con tierras aseguradas, con títulos de propiedad, propietarios privados no indígenas y también existen propiedades de ONGs, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, la implementación efectiva de esa categoría no se ha podido dar. Y como mencioné, ya han pasado muchos años sin una definición y eso es un problema grave para el área. Porque con esa inseguridad que tienen tanto los propietarios privados como los que habitan dentro del área, también es una amenaza para la conservación de esa área, ¿verdad? Sabemos, ahí vemos en el mapa como también la presión que el área sufre por el tema de la deforestación, ¿verdad? Podemos identificar muy bien las áreas que están siendo amenazadas por la deforestación. Implica también que no hay un control sobre esa área. Desde el proyecto Paraguay Bio y Paraguay Biodiversidad y la ONG Buirá Paraguay, en el año 2015 donaron una parcela de tierra de 500 hectáreas para el Ministerio del Ambiente, que es la primera vez que la institución va a tener, el Estado va a tener una presencia en el área. Eso es muy importante. Pero también los indígenas que viven en el área, como vimos en el video,
son protagonistas principales y son aliados nuestros principales para la conservación de esa área. No lo podemos considerar como a veces se le considera a ello como intruso o como amenaza al área, porque viven dentro del área. Al contrario, ellos son nuestros aliados y eso lo pudimos ver durante el trabajo que hemos hecho a través de Paraguay Biodiversidad en los diferentes diálogos que tuvimos con las comunidades, tanto de Caazapá como de Itapúa, y también todos los actores locales, tanto municipales, de la gobernación y las autoridades nacionales competentes en el área. En realidad, los indígenas, como ustedes vieron ya, tienen una visión integral del área. Ellos lo utilizan de forma realmente amigable con el entorno, con la naturaleza. Y para ellos es un medio de vida estar allí. Y lo que reclaman es un reclamo que ya vienen luchando desde hace muchos años y que de alguna manera también el Estado ha reconocido a través de resoluciones, aunque no son vinculantes, ¿verdad? Como la resolución del INDI en el 2008, que reconoce que el área es territorio tradicional de los Mga. Igualmente, también la Contraloría General en el año 2004 también lo reconoció como territorio tradicional. Entonces, el desafío grande es cómo conjugamos en un área tan grande la conservación de la biodiversidad y también los valores que existen dentro del área, asimismo también los valores culturales que hay en el área. Como dijo Federico, no es solamente bosques, los bosques solo no pueden estar tampoco sin la presencia de los indígenas, que ellos están allí desde tiempos históricos, ya desde muchos años siendo territorio tradicional. Entonces, la propuesta es que dentro del área se pueda mantener ese diálogo con todos los actores, ¿verdad? Para una real definición. Y que el Ministerio del Ambiente realmente asuma una postura también frente al área y pueda liderar el proceso. Los indígenas, como todos los actores que están dentro del área, tienen apertura al diálogo, están dispuestos a llegar a un consenso, pero se requiere el liderazgo del Ministerio del Ambiente. Hay muchas cosas más que podemos decir de todo este proceso con Paraguay Biodiversidad, que ha intervenido en esa área a través de la consulta, la participación con los indígenas, pero me gustaría, por el poco tiempo que tenemos, me quedan un minuto, que Alberto Vázquez, también como líder indígena de la zona, pueda darnos un breve mensaje de lo que él, como líder y miembro de la Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa, pueda también decirnos. Es una oportunidad muy grande para que los propios indígenas puedan manifestar su pensamiento, su sentir sobre el tema. Buen día para todos y muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Alberto Vázquez Ayala, el presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa. Tenemos 25 comunidades socias más el Tecojaguazú. Y yo estoy acá como un representante de una federación nacional, no estoy tanto como de Itapúa, pero sí voy a hablar en español para que los otros, venga de los abogados de los otros países, entiendan, ¿verdad? Y la señora Lorenza ya ha explicado, ¿verdad?, que es 15.500 hectáreas tenemos, que es nuestro dentro de la Reserva San Rafael, que nosotros llamamos Tecojaguazú. Este nunca es parque. No sé por qué los foros así siempre dice Parque San Rafael. Nunca llega a una categoría. Y yo creo que nunca se va a llegar porque nunca se pone de acuerdo la sociedad civil, la sociedad blanca con la organización indígena qué categoría puede hacer. Voy a hablar muy corto de la preocupación que nosotros tenemos sobre esa Tecojaguazú, que es para la sociedad blanca la reserva para Parque San Rafael. Uno es la seguridad jurídica. No existe una seguridad jurídica para la protección y conservación de este recurso natural. Es tan importante como lo profesional le llama el bosque atlántico de Alto Paraná. ¿Qué significa? No sé, ¿verdad? Pero ahí a lo menos es lo que yo quiero dar un mensaje para la autoridad. Si no hay una regla clara
cómo conservar este recurso tan importante. Estamos muy lejos todavía de la conservación y de llegar a un área para Parque San Rafael. Porque yo no sé si las leyes ambientales es muy débil o las autoridades son muy débiles. Nosotros tenemos muchas preocupaciones porque parece que se actúa sin sentido, así por si me van a disculpar, ¿verdad? Yo sé que hay muchas leyes ambientales acá en Paraguay, pero como una vez le dije a un fiscal del ambiente de la zona, yo le dije a él, si usted no sanciona a lo que está robando la madera, ¿cómo se llama? El tráfico, ¿cómo le va a sancionar a un pobre hermano campesino indígena? Si se priva de libertad a una persona, pero si están los aserraderos todavía alrededor de eso, no funcionaría la ley. No entiendo yo hasta dónde. No, pues hay que multar nomás, perfecto. Entonces, si existe para los ricos multa y para los pobres privación de libertad, entonces no funcionaría. Para los guaraníes, señores fiscales, jueces, abogados, los que están acá, es blanco o negro, no hay otra forma. Si nosotros vamos a administración de justicia al pueblo uno que está vendiendo madera, nosotros vamos a llevar. Pero si buscamos muchísima vuelta, no funciona. Por eso es lo que la reserva para Parque San Rafael siempre tiene su pero, ¿verdad? No hemos llegado, ¿verdad?, de acuerdo. Y otra de las preocupaciones que tenemos, como ya explica la señora Lorenza, es nunca el Ministerio de Ambiente, que antes era la Secretaría del Ambiente, que nosotros conocemos como SEA nomás, pero ahora estoy escuchando que ya es un ministerio. Nunca llega a un acuerdo con la sociedad civil, con la población indígena. ¿Qué categoría podía hacer eso? Y por último quiero decir que tenemos la esperanza de este nuevo gobierno, de este nuevo ministro, que aplica las leyes internacionales también. Paraguay es uno de los países que ha ratificado leyes, todas las leyes internacionales, acuerdos, tratados a favor de la población indígena. Y que cumpla eso. Nosotros que quisiéramos que los decretos o resolución de la IUCN, por ejemplo, que cumpla, que nosotros tenemos derecho también de usar nuestros recursos naturales, de nuestra propia gobernanza indígena, por ejemplo. Y todo eso, ¿verdad? Y para el bienestar. Nosotros tenemos 9 lugares ahí que están en los hermanos indígenas del ambiente voluntario también, que nunca sale con la sociedad blanca, ¿verdad? Pero está dentro de la reserva, ¿verdad? Pero agradecemos también al gobierno paraguayo que nos consiguió más de 15.000 hectáreas, ya que es nuestro, ¿verdad? Y eso es lo que yo puedo convertir. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y quienes me antecedieron ya más o menos conocen la situación de San Rafael. ¿Esto cómo funciona? Van a conectar. Vamos a tratar de resumir en estos 10 minutitos algo de la historia. En el año 1992, Paraguay, para contribuir con algo contundente a la cumbre de Río del 92, propone un área de reserva para Parque Nacional. Eso que conocemos hoy como San Rafael es lo que es la contribución paraguaya a la cumbre de Río del 92. A diferencia de muchas de las áreas en Paraguay y en América Latina que fueron creadas por oportunidades y después le encontrábamos la justificativa biológica, San Rafael contaba ya con información científica de que era un sitio importante para la conservación de la biodiversidad. Ustedes saben que mucha de la información que tenemos a nivel mundial viene más de aves, de pájaros, que de cualquier otro tipo de elemento de la fauna o de la flora. En Sudamérica, el primer sitio que se destaca, por la importancia en términos de contribución a la biodiversidad es San Rafael. El segundo sitio es Mindo, lo que hoy se conoce como Mindo, como la reserva Mindo en Ecuador. Porque había algunas amenazas a nivel de Mindo, lo que ocurre es que San Rafael se pone en segundo lugar para priorizar a Mindo en Ecuador para poder solucionar estos temas de posibles daños ambientales. Entonces, decimos con mucha seriedad y con mucho respeto que San Rafael
o el área de reserva para San Rafael es la segunda área en importancia para la conservación de biodiversidad en Sudamérica. Imagínense la importancia que significa eso para nosotros. Lo dijo Lorenza, desde 1992 estamos esperando una respuesta, estamos haciendo una acción. En aquella época yo trabajaba para la Fundación Moisés Bertoni. Entonces, allá por el 95-96, creímos lo que estábamos en la sociedad civil, que teníamos que hacer algo en particular por San Rafael, porque ya estábamos viendo eventos de deforestación, imagínense, del 92 al 95. Y estábamos perdiendo gran parte de la riqueza biológica que tenía ese sitio. Y así nace Huirá Paraguay. En noviembre de 1997 nace una organización de la sociedad civil para dedicarse exclusivamente al tema de biodiversidad y hacer algo por San Rafael. Es hasta el 2001, desde el 97 al 2001, que frente a la inacción del Estado, frente a la inacción del gobierno, Huirá Paraguay, junto con varias otras organizaciones, inician una campaña de compra de tierras, a ver si podíamos asegurar algunos de estos últimos pedacitos de bosque que nos quedaban. Y así llegamos hoy a la actualidad. Lorenza ya lo dijo, se donó unas 500 hectáreas porque no había presencia del Estado en la zona, y también en atención a los reclamos bien justificados de los hermanos Mbuya, lo que se inició es una nueva figura legal que es algo así como un condominio socioambiental, en donde la biodiversidad y los derechos tradicionales y el conocimiento tradicional se conjugan, y se inició una campaña privada de compra de tierras en condominio socioambiental entre el pueblo Mbuya y la sociedad civil. Eso nos costó muchísimo trabajo porque era la primera vez en el que el INDI, el Instituto Nacional del Indígena, recibía tierras en donación para poder insertarlas en su sistema nacional de tierras indígenas. Y lo mismo ocurrió con la Secretaría del Ambiente en ese momento, de aceptar una donación de 500 hectáreas para poder lograr un lugar en el sitio. Esa donación no fue una donación sin ningún tipo de condicionamiento, fue una donación condicionada a que se declarara el sitio como un sitio público para contribuir con el área de reserva, cosa que hasta este momento no ha ocurrido. Esa condición, hoy hemos construido una caseta de control, estamos teniendo guardaparques puestos por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sin embargo, todavía no se concretó la condición impuesta en ese momento a la Secretaría del Ambiente para esa donación que hizo la sociedad civil hacia el área. Ayer Ruth le mostraba a ustedes, y creo que Alejandrino también, esa visión que tenemos para conservar el bosque atlántico. Cuando nosotros empezamos a hablar de esto en el 92, el bosque atlántico conceptualmente no existía. Nadie hablaba de bosque atlántico del Alto Paraná. Eso no existía, eso es un invento posterior, en donde vemos que el bosque, la mata atlántica, la selva paranaense en Argentina, la mata atlántica en Brasil, y lo que nosotros teníamos acá tenían algunas características en común. Entonces, para hacer una estrategia global, conformamos todo esto, que después fue un hotspot según según Conservation International, uno de los ecosistemas 200, Global 200 de WWF, pero en aquel momento nosotros sabíamos a nivel nacional que ese era uno de los últimos espacios para conservar la biodiversidad con información real. Escuchamos a Oscar hace un ratito. Originalmente teníamos 9 millones de hectáreas. Hoy no sabemos muy bien cuánto nos queda. Yo no estoy seguro que nos quede más del 10%. Oscar dio otra cifra. Yo creo que estamos por debajo del 10%. Y cuando uno mira un mapa, este mapita que tenemos aquí a la derecha, uno ve que solamente nos quedan de toda esa masa casi continua de 9 millones de hectáreas, nos quedan solamente 2 fragmentos mayores a 20.000 hectáreas. Uno es la Reserva Natural del Bosque en Baracayú, que está acá arriba, administrada por la Fundación Moisés Bertoni, y la otra es San Rafael, que nos queda aquí abajo, ya con la información de Lorenzo y de Alberto ya sabemos que tenemos una situación crítica. Cuando miramos el bloque sur de lo que nos queda del bosque atlántico en Paraguay, vemos que tenemos algunas oportunidades de tratar de recomponer ese bloque, pero nos encontramos con un problema serio, porque
suponemos o partimos de la premisa que San Rafael es una unidad que ya está conservada y que es un área que va a poder permitir el flujo genético. Sin embargo, eso no ocurre. San Rafael tiene grandes amenazas y de las 78.000 hectáreas que originalmente componían el área, hoy no tenemos más de 50.000 hectáreas en estado natural. Casi hemos perdido el 60% del territorio original, que no solamente son bosques y son también pastizales. San Rafael, desde el punto de vista ecológico, es el límite sur de la distribución del bosque atlántico y es el límite norte de la distribución de las pampas que compartimos con Río Grande do Sul, Uruguay y Argentina. En 1993 hay un trabajo que ha marcado la historia de la conservación de la biodiversidad en Paraguay, que es de Shirley Kill, en donde señala a San Rafael como un sitio clave para conservar la biodiversidad. Luego tenemos toda la información que viene de WWF, en donde es el último sitio, la última oportunidad que tenemos para conservar el bloque sur de conservación. Se la declara como área de importancia para las aves. Hoy, si ustedes miran las metas de Aichi y miran los objetivos de desarrollo, tenemos un concepto ahí que son las famosas KBA, los Key Biodiversity Areas. San Rafael, por definición, es la segunda KBA de Sudamérica. Imagínense la responsabilidad que tenemos ahí con toda la información de biodiversidad. No nos falta más información científica. Por el medio de San Rafael pasa una divisoria de cuencas, hacia el este van aguas al río Paraná, hacia el oeste van las aguas al río Paraguay. La región oriental de San Rafael son suelos muy ricos, rojos y muy apetecidos por la expansión sojera, y los suelos del oeste son suelos más arcillosos, muy aptos para la producción ganadera. Esas son las dos grandes presiones. Si ustedes ven ahí, tienen un detalle del mapeo exacto de dónde están las oportunidades de conservación y la justificativa desde el punto de vista biológico. Pero el otro tema que creo que lo resaltó Ezequiel es que esto fue el decreto que crea el Parque Nacional y que después lo refrenda la Ley 352 en el año 94, crea un área sobre propiedades privadas. Y de esas propiedades privadas, muchas de esas propiedades son propiedades indígenas. O sea que la figura que todos tenemos en mente de un parque nacional es una figura poco viable. Y lo que hemos visto en los últimos años es que la autoridad ambiental, frente a la ineficiencia de poder implementar áreas de parque nacional, lo que ha venido haciendo es cambiándole de categoría de manejo, como si esa fuese la solución frente a los problemas de conservar los únicos sitios que tenemos para conservar la biodiversidad. Entonces nos aparece una resolución en donde cambian la categoría de manejo de San Rafael, y la ley 352 es muy clara: no se pueden cambiar las categorías de manejo por una resolución, tienen que ser cambiadas por una ley. Ya viene el café. Así que bueno, no quiero ahondar mucho más en información, pero tenemos mucha información científica, tenemos información sobre cuáles, gracias a los propietarios privados que tienen voluntad de conservar, se ha conservado esta masa forestal de 50.000 hectáreas de bosque atlántico del Alto Paraná. Contribuimos en San Rafael con la conservación que se está haciendo con más del 50% de la biodiversidad nacional. En términos de flora, de la gente ya hablaron mis colegas, así que tanto preservar la cultura amboyá guaraní como los derechos de la gente que vive en este Tecojaguazú. Y a lo que voy es básicamente que lo que nosotros necesitamos, y lo venimos repitiendo mil y mil veces, un sinceramiento legal y administrativo. Nosotros no podemos seguir pensando que tenemos un parque nacional o una reserva de recursos manejados. Es necesaria esta instancia participativa para decidir exactamente cómo vamos a conservar los últimos remanentes de bosque que nos quedan adentro del área de reserva. Ezequiel también lo mencionó. Tuvimos una estancia marcó la historia, donde tuvimos la oportunidad de poder captar como 5.000 hectáreas que estaban en manos del Banco Nacional de Fomento, el Banco de Desarrollo de Paraguay, para poder crear el primer núcleo de conservación, y no lo pudimos lograr. Tampoco esta oportunidad que tenemos de todos los excedentes fiscales de incorporarlos al área. Necesitamos generar presencia del Estado en el sitio y evaluar la eficacia, porque hoy tenemos gente ubicada en la zona de San Rafael, y ahí te voy a corregir,
porque dijiste que Amistad es parte de San Rafael, y lamentablemente tuvimos un presidente que cedió a las presiones de campesinos sin tierra y le otorgó eso que dijo Federico, que es Amistad, y estranguló el área de reserva. Eso fue en 1997. 5 años después de que fuera creado el parque. Tenemos una misión compleja en términos de lo que es el mosaico. Si queremos que los propietarios que están allí conserven la biodiversidad, necesitamos generar incentivos, ya lo hemos visto. Necesitamos urgentemente empezar un programa de restauración del paisaje forestal si queremos conservar y aplicar las leyes, obviamente. Hay un pasivo ambiental en San Rafael que debe ser restaurado. Debemos de alguna manera buscar mecanismos para limitar la expansión agropecuaria, sojera en el este, ganadera en el oeste, y bueno, crear sinergias, porque los que estamos trabajando allí vivimos con amenazas continuas, ¿sí? No solamente los guardaparques, sino los del sector privado. La gente que está allí viven con amenazas permanentes. Tenemos una falta de coordinación total entre la policía, entre la gente del Infona, del Servicio Forestal, la gente del Ministerio del Ambiente, fiscales, jueces, y hasta diría que en algunos casos ese queso Gruyère que dijo, creo que Oscar, esa es una presencia diaria en San Rafael, ¿no? Estamos con una producción alta de marihuana, y solo para reforzar lo que dijo Alberto, tenemos 7 aserraderos en el área de amortiguamiento del área de reserva para Parque Nacional. ¿De dónde sale la madera si no hay más bosque alrededor? Entonces, el camino es muy claro, solamente lo que necesitamos es, como hicimos un pacto social en 1994 para llevar a lo que es hoy la ley de deforestación cero, creo que necesitamos un pacto social para realmente conservar San Rafael por los MUA y por la biodiversidad que ahí alberga. Muchísimas gracias.